Hoy con la visita de Rafael Herrera Milano, él es perito psiquiatra y médico legista, y son varios los temas para conversar con él. Yo quiero empezar por el que más nos impacta, para tratar de entender y de algún modo dar también elementos a la audiencia, para evitar caer en estas trampas de quienes consumen pedofilia, y es el caso de los hermanos Quisca, acusados por ese delito allí en Misiones, y saber si es una red que tiende a aumentar y qué es lo que pasa con el sujeto que comete estos delitos aberrantes. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por tu visita. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, analicemos el objeto, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos delitos? Generalmente es un poco lo que hablábamos la última vez, son perversiones que rozan a veces lo sádico, lo psicopático, no suelen salir de ahí. Si bien están descriptos dentro de los manuales de psiquiatría, la pedofilia, como una parafilia, eso hay que entender también que es solamente cuando piensan en fantasear con chicos. Cuando lo llevan al acto son pederastas, que es también lo que explicamos anteriormente. ¿Cuál es el problema o qué creo yo que más llama la atención? Es cuando, por ejemplo, los detienen y se ríen, o van los familiares y se da una situación atípica para lo que en realidad se está viviendo. O los padres dicen, los pedófilos son ustedes periodistas, por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que eso es lo que más llama la atención, o es difícil de razonar, cuando en realidad uno ve a un hijo preso tendría que estar desesperado. Pero bueno. ¿Qué explica eso? ¿Que la familia es parte de la...? No sé si es parte, pero refleja que claramente es una familia disfuncional. Yo no soy de arrojar diagnósticos así al aire, pero había una mujer, que no sé si era la tía o la madre, que salía bailando, riéndose. Esa persona tiene un padecimiento mental claramente. Salió en todos los medios. Y lo más llamativo era que él se reía cuando estaba preso y hablaba con los padres. Germán Quisca, el diputado, sí. O el exdiputado. Creo que todavía sigue siendo diputado, perdió los fueros, pero no lo echaron de la legislatura provincial, algo que llama la atención todavía, ¿no? Y todos esos hechos llaman mucho la atención, pero desde la ciencia tienen una explicación. Muchas veces, aunque cueste creerlo, es así. O sea, la perversión es tan profunda y la psicopatía por ahí la escala tan hondo, que recuerdan los crímenes que hacen o las aberraciones que cometen, y el reírse es porque rememoran lo que habían hecho y también toman cierto protagonismo, porque cuando vos ves una situación desencajada para el marco en el que debería estar, el protagonismo viene a ellos, pero en realidad ellos por dentro están disfrutando de lo que hicieron, por más que suene duro y cruel. ¿Esto por qué lo pueden hacer? Porque tienen una desconexión emocional tan grande que sienten que el hecho que cometieron no fue, o sea, que ellos no fueron los protagonistas, que se está hablando de un tercero, entonces se posicionan en un lugar de supuesto poderío o superioridad que da todo este abanico de acciones que llaman tanto la atención. Pero es más de lo mismo, es el mismo cuadro, es la misma persona, y es algo que a través del tiempo se va agravando, se va profundizando, y al no haber ningún tipo de medidas de precaución o de psicoeducación, es algo que lamentablemente, no quiero usar la palabra se eterniza, pero no me viene otra a la cabeza, se cronifica podría ser. Es un tema muy peligroso, y los cuidados también, porque hoy por hoy son multifactoriales, o sea, todo lo que es el grooming, todo lo que son las redes. Hay muchos colegios que abarcan ese tema con buen criterio, llevan profesionales, dan pautas de alarma, pero es complicado, es difícil, y mientras más avanza la tecnología, más incontrolable se vuelve. Ahora nos metemos ahí, en las alertas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando los chicos están cada vez más cerca de los dispositivos electrónicos. Pero antes te quería preguntar por esta idea vampirista que hay, que esos chicos que hoy son víctimas de abuso probablemente repitan su historia cuando crecen, si esto es así en primer lugar. Y entonces, si esto es así, si estos pervertidos o estos delincuentes sexuales también son la consecuencia de un trauma, o dónde se produce el quiebre para tratar de comprenderlo, ¿no? Mira, no es ni una condición excluyente ni una condición indispensable. Puede estar como no. Hay veces que
por ejemplo, una persona que es condenada por abuso sexual o violación no tiene antecedentes. Ajá. Y hay veces que sí los tiene, y si los tiene a veces no son ni de violación ni de abuso, son de algún tipo de situación disruptiva familiar, que quieras o no, es como que los empieza a formar de una manera diferente al resto, complicada, en las etapas más críticas de la vida, y ahí empieza a jugar mucho lo que es la genética y la epigenética. Si bien hoy por hoy no hay un perfil genético para decir esta persona es un abusador, ni creo que lo haya nunca, la realidad es que todo venía con una carga genética. Vos podés tener muchos antecedentes de violadores en una familia, y la carga genética en teoría de la persona sería altísima, pero si el medio en el que él se desarrolla es muy bueno, prevalece la epigenética, que es eso. Y la genética nunca se expresa. La epigenética es como la cultura, ¿no? Dominante. Sí, lo que rodea al individuo. Lo que rodea al individuo. Lo social que rodea al individuo, familiar, amigos y demás. Correcto. Entonces, volviendo a tu pregunta, no hay digamos, un estereotipo o un molde del cual esta gente sale. La explicación ¿cuál es? Muchas veces está ramificado o está hermanado con otra patología psiquiátrica, muchas veces no. A veces se psiquiatrizan conductas que son puramente delictivas. Por ahí una persona es pedófila porque tiene atracciones hacia un menor y no por eso hay una patología psiquiátrica detrás que lo pueda respaldar o que lo pueda justificar. Y en esto de que sean dos hermanos e incluso que su padre haya sido investigado por un delito similar, ¿cómo se explica? Y bueno, por esto mismo. Y es un poco lo que hablamos antes. A mí nunca me pasó ni escuchar ni intervenir en un caso así, pero cuadra lo que yo te vengo diciendo antes. Es decir, tal vez en la familia se podía llegar a hablar de ese tema con naturalidad. O quién dice, a ver, no por echarles un manto de piedad, pero yo no sé cómo es el historial de esta gente que está detenida. Vos decís si tal vez también fueron víctimas. Y yo no sé. Bueno, Misiones, porque hay que no podemos obviarlo, y ahora hacemos un cortecito y volvemos, pero como para dejarlo instalado, es una provincia que ha recorrido justamente por este tipo de casos, ¿no? Sí. Sobre todo por la venta de chicos, ¿no? Las mal llamadas adopciones ilegales, porque si es adopción no puede ser ilegal, pero para que se entienda, los llamados buscadores de panza, bueno, vemos la trata de personas en general y de niños en particular, y de algún modo es un escenario, yo no te diría, porque quedaría mal para el misionero, y yo me pongo en ese lugar, pero para que se entienda, ¿no? Es un ámbito de promiscuidad, incluso legal, no sé si vale la expresión, pero para que se, ¿no? Es como, yo me acuerdo incluso, mira lo que me vino a la cabeza, hace más de 20 años, siguiendo la ruta de la prostitución infantil, me acuerdo haber grabado a un par de personas, que queríamos grabar el testimonio para que quedara, ¿no? Uh-huh. Cuando decían, ellos mismos contaban cuál era la ruta de prostitución infantil. Entonces yo decía, pero ¿son mujeres de qué edad? 13, 14 años. Y entonces decía, para viejas, me acuerdo la expresión porque me impactó, ¿no? Para viejas tengo en casa, decía, ¿no? Uh-huh. Y se reían entre ellos, ¿no? Dos personas en un bar. Entonces, uno diría, viste, uno se escandalizaría por esa expresión. Sin embargo, para ellos era normal, porque además eran consumidores de eso, ¿no? Sí. Normalizan lo anormal. Y también hay que decirlo, por más que suene duro, la cultura también influye. La precariedad y las necesidades también. Y la educación también. Entonces, por ahí, en esas provincias que son tan pobres o que tienen necesidades tan básicas e insatisfechas, hacen lo que pueden. O sea, tienen otro, yo te lo llevo a un plano más simple y por ahí no tan álgido. Yo suelo ir por cuestiones personales a Corrientes y demás, y vos ves a los chicos en el monte y vos te pones en la mesa a hablar con otra persona que por ahí vino con vos de viaje y decís, escúchame, acá no hay el monte de víboras, esto, lo otro. Sí, te dice la gente. O sea, tienen hasta otra concepción del peligro. Van los nenes de 2, 3 años caminando y como si nada. Entonces, como se normaliza eso, se normaliza el otro también. Son diferentes los rangos. Interesante. Hablamos con Rafael Herrera Milano. Así se dice correctamente. Él es perito psiquiatra, es médico legista. Interesante conversación sobre esto que se destapa ahora, pero que es muy impactante. Y de algún modo lo conversamos para poner toda la luz posible sobre este tema.
Estamos para compartir este espacio, en este caso con nuestro invitado, que es Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense, es médico legista. No voy a dar la matrícula, aunque sí, la damos por formalidad. Matrícula nacional 127.896, matrícula provincial 333.749. Y hablábamos, ¿no?, del contexto en el que se producen algunos delitos de abuso sexual infantil. Y me quedé ahí, ¿no? Porque vos decías que no necesariamente las víctimas son victimarios hoy, pero sí que hay un componente epigenético, ¿no?, del mundo que rodea a estos delincuentes. Y hablábamos de la familia Kiska en particular, del diputado y de su hermano y su padre, que fue investigado, y su burla el otro día a los medios, sí, ¿no? Cuando... Yo te vuelvo a repetir, no creo que sea una regla de tres simples, y sí me parece que tiene una influencia al menos indirecta, si hay antecedentes. Creo que el entorno condiciona como todo, y a mí lo que más me llama la atención de estos casos, por más que lo vea en las pericias frecuentemente, por ahí es la actitud de las personas cuando son apresadas. Por más que esté todo el plexo probatorio para condenarlo, te lo avalan o te dicen, bueno, pero fue consensuado. Pero ¿cómo fue consensuado? Por ahí, no te hablo de criaturas muy chiquitas, pero te hablo por ahí de una persona de 15 años. Hay una corriente, ¿no?, de quienes... Yo vi incluso algún cartel en Europa donde decían, si te dice que no, es no, pero mostraban a un chico, ¿viste? Sí. Como que hay una locura, la idea de que es delito, ¿no? Es decir, lo aclaramos por las dudas, pero como si existiera la posibilidad de que el menor, que es frágil en todos los sentidos, pudiese consentir una relación, ¿no? Sí, sí, eso es lo peligroso, y justamente es en lo que hacen palanca esta gente, pero siempre, generalmente tienen al menos rasgos psicopáticos. Entonces, es como que la psicopatía se entiende como no tener empatía por el otro inicialmente. Entre tantas cosas, pero hay veces que no. Yo trato de evitar ese nombre, esa palabra, porque es como que se sobreutiliza. A ver. O sea, es difícil. No es que es difícil. El 5% de la población mundial es psicópata, aproximadamente. Mirá vos. No son tantos. No. Y siempre cuando hay un crimen, la primera palabra que sale, ¿cuál es? Psicópata. Y bueno, eso no es así. Ajá. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tiene rasgos psicopáticos. ¿Qué quiere decir? Tiene algunos componentes, pero no llega a completar todo el checklist para poner el sello y decir, es un psicópata. Ajá. La falta de empatía es un componente, por ejemplo. La disociación emocional es otra. La manipulación es otra. Ser encantadores y saber por dónde entrar es otra. Generalmente son muy inteligentes. Lo que pasa es que depende con la escuela que te manejes. Te vas a la psiquiatría alemana, tenés 10 subtipos de psicópatas diferentes. Por ejemplo, hace no mucho, no me acuerdo el nombre, vos por ahí lo tenés presente, había, creo que fue un caso de acá de Argentina, una persona que creo que tenía 2 cadenas perpetuas y le volvieron a hacer el juicio porque falló la corte. Ajá. ¿Lo tenés presente? A ver, sigamos. No me acuerdo el nombre, lo tendría que buscar. Bueno, cuestión, falló la corte, 2 crímenes aberrantes, anularon el juicio y se iba a volver a hacer el juicio. Y vos veías esos crímenes. ¿Sé quién es un psicópata del libro? Robledo Puch. Correcto. ¿Me entendés? Recordémosle a la gente, el hombre que tiene la mayor condena, sí, o que está cumpliendo más de 50 años pero preso, ¿por no qué? Existe, es el caso más. Pero no por... Bueno, este era un Robledo Puch 2. Claro, él mataba, el Robledo Puch tenía características, le decían el niño... El ángel... El ángel, sí. Y se hizo incluso una serie de él, sí, porque tenía características de un chico bien parecido, sí, y mataba con muchísima crueldad, sí, ¿no? Por ejemplo, mataba, recuerdo, ¿no?, a serenos, se metía en los estacionamientos y los mataba a palazos, ¿no? Sí. Y disfrutaba aparentemente de ese tipo de crímenes. Bueno, ese tipo de psicópatas, como este otro que no se me viene el nombre a la cabeza ahora, Schneider, que era un psiquiatra alemán, decían que eran psicópatas desalmados. Esos son psicópatas de libro, donde no hay discusión. Pero después, muchas veces... usan la palabra, la mal usan, porque lo que tiene es un rasgo. Por ejemplo, este caso que hablábamos ahora, yo no sé si es un psicópata. Dice, no, pero no sé.
O sea, te puedo decir que sí, es un perverso, hasta ahí. El de Quisca, ¿no? El de Quisca. Germán Quisca, que es diputado, todavía desaforado, por eso lo detuvieron, es hermano de Sebastián Quisca, que aparentemente es adicto, por eso está ahora pasando, llegó deshidratado, lo detuvieron deshidratado, etcétera, porque además está, como se llama cuando alguien no consume, en el proceso de abstinencia. Se ha complicado su salud, pero evidentemente compartían, por los chats que sabemos, compartían la idea de la preferencia por los menores, ¿no? De este tipo de delitos, que se llama pedofilia. Vos hablaste de parafilia, explícalo eso. No, está dentro. Lo que pasa es que también, yo también estoy medio en contra del DSM-5, que es el manual estadístico de todas las enfermedades mentales, que lo hace la Asociación Argentina Americana de Psiquiatría. Es como el libro rector de la psiquiatría. Están todas las patologías descriptas, cada vez hay más patologías, y muchas veces eso lleva a un sobrediagnóstico. Ajá. Entonces, dentro de las parafilias, que serían las alteraciones dentro de la esfera psicosexual, tenemos, por ejemplo, la pedofilia, tenemos la zoofilia, tenemos el voyerismo, bueno, hay un montón. Claro. Yo recuerdo haber leído de Freud, que cuando él habla de, nosotros lo leímos por la comunicación y la percepción, él explica, por ejemplo, las pulsiones escópicas, las pulsiones que son las necesidades de ver. Entonces empieza a explicar, digamos, estas deformaciones, ¿no? Desde, que es como la pulsión es como un instinto que tienen los animales, pero refinado por el hombre, ¿no? Por su capacidad de raciocinio. Y, por ejemplo, el exhibicionismo, como el voyeurismo, es decir, la necesidad de mostrarse o de ver por la cerradura, ¿no? El voyeur, son también, ¿no? Son rasgos que pervierten lo llamado normal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que está bien, no se ve la seña, pero está bien el entrecomillado que querés hacer con normal, porque hay una realidad, es bastante polémico, pero yo tengo el criterio personal que mientras no se afecte a un tercero, saquemos la pedofilia, ¿no es cierto? Y saquemos la zoofilia. Hay mucha gente que tiene prácticas sexuales que no son las habituales. No sé, sadomasoquismo, por decirte. Y ya empiezan a que es una perversión. Bueno, que... El límite es el delito. Claro, el límite es el delito y también hay que flexibilizar y hay que entender que muchas veces todo lo que está dentro de ese libro, que cualquiera agarra y mire y dice tengo tal cosa, no es tan así, está lleno de grises. Entonces... Yo no soy muy amigo de las clasificaciones tan estáticas, porque te vuelvo a decir, vos por ahí lees, es más, la psicopatía no está. Claro. No está, porque no está ni siquiera considerado una patología. Claro. Entonces, hasta desde ese punto se malinterpreta, porque muchos dicen es un psicópata, listo, es inimputable. No, al contrario. Nosotros, por eso, esto en teoría política, nosotros ciudadanos decidimos entregarle nuestra libertad a lo que se llama la ley. Es decir, que de algún modo somos obedientes a la ley y nos regimos por eso ya desde hace algunos siglos. Entonces, cuando se empieza a discutir, porque ahora empiezan también las denuncias, ¿no? ¿Viste? Sobre todo quien denuncian a famosos. Sí. O sea, vos no podés desconocer la ley. Se dice, nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Entonces, vos sabés quién es menor y quién no. Tenés la obligación de saber. O sea que no hay manera de... ¿Entendés? Sobre eso no hay discusión. Entonces, lo que es delito, es delito. Sí, claro. Después vos podés tener la teoría que se te ocurra, pero no hay manera de que eso pueda estar por encima de la ley. Sí. Entonces, en ese sentido, no hablamos de... Obviamente, si hablamos de... Pues esta gente más... Mira a los chicos más chicos, ¿no? Pero no hablamos si tiene 17 o 18. Sí. Estamos hablando de... Niños. De niños. Es una barbaridad. Para mí es... intento que se pueda explicar lo inexplicable, ¿no? No, tiene un poco... A ver, la explicación científica es un poco la que bordeábamos o sobrevolábamos recién. A mí, yo más que una explicación te puedo dejar una preocupación, que es... ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué pasa se hacía pasar por mago, Germán Quisca? Es es una manera de captar. ¿Y entonces? Y bueno, es eso, son regalos. Generalmente buscan chicos que tienen carencias afectivas de algún lado y ellos van de alguna manera a taparla. Tratan de decir, bueno, no, es un secreto entre nosotros. Lo van llevando de a poco, tampoco es de un día para el otro. En la casa tienen que estar muy atentos, pero yo la preocupación que tengo es que, te vuelvo a decir,
no veo una prevención, no veo un tratamiento para esta gente y no veo un seguimiento. Entonces, este hombre o los dos cumplirán la pena y cuando salen, el índice de recidiva es altísimo. Por más que me quieran decir, no sé, el hombrosiano, es altísimo. ¿Por qué? Porque sí, porque es como si fuese una adicción sin tratamiento. Ahí está, ahí hay una explicación. Es como si vos me decís, consumí 15 años de mi vida cocaína y me encerraron en un cuarto y salí a los 2 años. Y no tuviste tratamiento, no tuviste nada. Bueno, justo uno me decís que tenía consumo problemático, no sabía yo, de sustancias. Pero es homologable a eso. Entonces, el cerebro pide. Hay todo un mecanismo interno manejado por la dopamina, que es la que gobierna el circuito de recompensa, que es la misma que se ejerce en un ludópata. Entonces, el sistema límbico, a través de diferentes estructuras, para no hacerlo tan complejo, lo que hace es segregar dopamina ante una situación que excita a la persona. Hagamos un homólogo con un ludópata. Cuando gira la bola en la ruleta, se le mueve todo dopamina. Te hago otra explicación mejor todavía. Cuando fue el crimen de Gesell, que fue el ataque en manada a Fernández Báez Sosa, que todos decían, ¿cómo puede ser después que lo mató, que fueron todos a comer? Que era inentendible, que vos decís, no puede ser esto. No, sí, el circuito de recompensa estaba hiperactivado, estaban llenos de dopamina, y la dopamina te da hambre. Entonces la explicación es esa. No es que el tipo no entiende lo que hizo y se va a comer, no. Tiene un dado de dopamina y necesita comida. Qué barbaridad, qué impresionante. Entonces todo tiene un trasfondo. Es muy, muy impactante. Bueno, viste que los adictos en general, antes de la adicción o antes de consumir, se le mueve todo el sistema digestivo, ¿viste? Sí. También es por esta excitación, ¿no es cierto? Sí. Es el pre. Lo que pasa es que también, ese es otro tema enorme, que son las adicciones. A nivel cerebral hacen catástrofes. Yo cuando atiendo a mis pacientes en el consultorio, dicen, no, bueno, ¿consumís algo? No. Y tenés que repreguntar, ¿y marihuana? Ah, marihuana sí. Bueno, está bien, digo, es algo la marihuana. Lo que pasa es que la marihuana, a ver, una cosa es, vos me decís, tengo un cáncer estadio 4, me calma, fumá todo lo que quieras fumar, olvidate, ya está. Está claro. Tengo dolor, que es el aceite de cannabis, tomalo. Ahora, el tema de fumar marihuana abre la puerta a un montón de patologías psiquiátricas y brotes psicóticos que nunca hubiesen aparecido si la persona no consumía. Pero está tan banalizado el consumo que no hay manera de explicarlo y la gente sigue consumiendo. Entonces, y vienen cada vez las marihuanas, vienen cada vez más con más THC. Y sí, más potentes. Más potentes. ¿Sí? Producen psicosis, ¿viste? Sí, brotes psicóticos. Lo que pasa es que la gente muchas veces no lo cree. Claro. Y cada vez el consumo es en más chicos. Por eso la sobriedad, ¿viste? Al principio justo paralelamente, por allá por mis 20 años, trabajé con grupos de adictos, qué sé yo, desde una iglesia. Y siempre se hablaba, desde ese momento, me acuerdo, del valor de la sobriedad, ¿no? Sí. La sobriedad como una virtud, como una conquista sobre tu propio carácter, ¿no? Uh-huh. Incluso, ¿no? Sí. Porque es cuando vos te ves y ves sin digamos, ¿no? Sin tantos obstáculos, ¿viste? Sin tanta... Es difícil mantener el equilibrio, la mesura también en la sociedad de hoy. Sí. Yo te vuelvo a decir, en mi consultorio lo veo permanentemente y es como un hábito adquirido, es como la adicción al celular, es como, o sea, se van normalizando cosas que no son normales. Claro. Hiperestimulados estamos, ¿no? Permanentemente, y los chicos también. Vos ves a los chicos de 3, 4 años que manipulan el teléfono. En mi época, ¿qué hacía? Y vos lo ves al nene y decís, ¿quién enseñó? Nadie, es instintivo. Claro. Y ahí, fíjate cómo se cierra la charla. Bueno, sí, se cierra, pero te quiero decir que aprenden a tocar el celular y eso es lo que después te lleva a caer en cosas como la de estos tipos. Qué barbaridad. Porque empiezan a ver YouTube Kids, esto, el otro, un link, el otro, no sé qué, el nene no sabe que aprieta. Total. Y estas cosas se enganchan así. Una mirada sobre, ya que se está en la etapa de pericias, el caso del Fabiola Gate. ¿Qué ves ahí como una mirada tuya ya para ir cerrando, ¿no? Lo veo complicado. En términos como... Probatorio como en el sentido de que a mi gusto personal, para terminar de darle un cierre, faltaría que la periten a ella.
Ajá. Porque la carátula, si yo no me acuerdo mal, creo que son lesiones leves, graves. Lesiones graves ahora, sí. Bueno, lo que pasa es que la lesión grave, vos requerís, tiene muchas características, pero una de las cuales es un mes sin poder ir a trabajar. O un daño permanente, ¿no es cierto? Sí, pero acá eran golpes. Ajá. Yo no sé si están apostando a la supuesta patada que le dio en la panza para justificar la lesión grave, no lo sé. Okay. Pero fuese lo que fuese, eso desapareció. ¿Y por qué decís que debe periciarse a ella? Porque la otra parte de la carátula tengo entendido que es sobre su salud mental. Ajá. Entonces, ¿de qué manera lo constatás en el hoy? Las secuelas que tuvo. Porque, a ver, vamos a decir las cosas objetivamente. Son las menos, pero también hay falsas denuncias. Porque si no, te quedas solamente... A ver, todas las denuncias hay que investigarlas, eso está clarísimo. Sí. A la víctima se le cree, pero llega un momento en que tiene que demostrar. Bueno, eso es lo que pasa en los expedientes. La testigo María Cantero, confidente de Fabiola, con quien la secretaria de Alberto Fernández, que además involucrada en la causa donde el marido Héctor Sosa intermediaba de acuerdo a la investigación el tema seguros, ¿no? Sí. Pero María Cantero declaró como testigo y corroboró que los chats que mantuvo con Fabiola, donde ella contaba que era golpeada, son ciertos. Ese es un indicio nada más. Está bien, pero es sobre una fotografía, porque ahí tenés la biblioteca dividida en dos. Te puede agarrar un médico legista oficial y te dice, yo sobre una foto no me expido. Ajá. Porque yo quiero entender el mecanismo de producción, quiero ver cuánto tiempo tiene, quiero verle la piel, bueno, etcétera. Sí, sí. Hay algunos dicen, yo no la hago. Hay otros que te dicen que sí. Es el primer escollo. Ajá. El segundo, con lo que respecta a la salud mental... Ahora creo que aparecieron un montón de historias clínicas de INECO que no sé qué es lo que dicen. ¿Qué es INECO? INECO es el Instituto de Neurología Cognitiva, el que dirigía Facundo Manes. Ah, ok. Que en teoría, por lo que trascendió, se atendía a ella. Que yo entiendo que es como una estrategia más defensista, apuntando a que ella venía socavada su salud mental y complicada con alcoholismo, bueno, todo eso. Pero el alcoholismo, viste que se reconoce el alcoholismo, pero ella dice... El alcoholismo es como consecuencia del tanto maltrato. Pero eso cómo está demostrado. Bueno, y él dice el alcoholismo es lo que finalmente es la causa de los golpes que ella se daba a sí misma. Ese es el desenlace al que quería llegar. ¿Cómo probas todo eso? Claro. Por eso te digo que para mí hace falta una buena pericia psicológica y psiquiátrica. ¿Sobre los dos o no? Al menos a ella. A ella porque es el objeto... Que también se puede negar. Perdón, no el objeto en términos, entre comillas, digo, objeto para estudiar, ¿no? Es punto de vista científico. Yo se lo pediría a los dos. Lo que pasa es que ninguno está obligado a hacérsela. O sea, puede la fiscalía, por eso lo que hablamos afuera del aire, que decía que la fiscalía tiene un montón de batería de bueno, pruebas fíjate para qué pedir. Interesante, ¿no? No quiero abrir otra ventana, pero Grassi, el cura que pidió ahora libertad condicional y no se lo otorgaron, siempre se resistió a una pericia psiquiátrica. Y sí. Es uno de los elementos que le juegan en contra a la hora de que se le otorgue la condicional, porque la justicia entiende que sigue siendo peligroso para los menores que puedan estar cerca de él. Sí, pues te dice no condiciona, pues no es obligatorio, pero no es un buen indicio cuando alguien se niega. ¿Y qué tan cerca de la verdad se ofrece con el resultado de una pericia? Vos que sos perito, bueno, obviamente la vas a defender, pero digo, no. ¿Existen elementos realmente científicos que puedan dar bastante certeza? Eso. Es como todo, depende de quién la haga y cómo la hagan. Hay profesionales que son excelentes y hacen pericias que son brillantes, y hay profesionales que están atestados de trabajo y hacen lo que se puede. No son las de los dibujitos, ¿no? O esas son las psicológicas. Esas son las psicológicas. Que en parte incluyen test gráficos y en parte otro tipo de test que sirven muchas veces, por ejemplo, para detectar simulación. Sí. Que te hacen baterías de 200, 300 preguntas que no son tan fáciles de sortear. Ok. Entonces, sí, ahí la Gestalt, ¿no? Es la escuela que se utiliza, me parece, en la... Y usan mucho el MPI, se usa mucho, el de Minnesota, el test de Minnesota también, y la psiquiátrica cala un poco más en ver si hay algo estructural como más duro. ¿Me entendés? Que sería lo que le están adjudicando a esta mujer. Dame una pista. ¿En dónde, por ejemplo, uno puede demostrar esa estructura? ¿O cuál es una pregunta clave que para vos... Sin revelarlo, ¿no? Los secretos, ¿no? La fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero algo que te pueda permitir a vos decir, acá hay algo que me hace ruido al menos, por ejemplo. Y ¿Dónde lo muchas notas? veces lo que utilizo es
le repregunto algo con una postura afirmativa como si él ya lo hubiese dicho. Ajá. Y nunca lo dijo. Entonces ahí es como que yo te diga, bueno, Hugo, en relación al invitado que vino la semana pasada, que me quiere tener una campera espectacular, ¿cuánto le había pagado? Y vos nunca me lo dijiste eso. Entonces, en base a cómo se acomoda, empezás a tejer. Por ahí te puede decir, no, pero yo eso no lo dije y se mantiene. O por ahí piensa que le sirve el comentario ese, entonces se agarra de ahí y quiere empezar a tirar. Así hay varias. Ahí empieza. Sí, pero tenés... Che, digo, estaba pensando, no pasa nadie. No, pero sé que si le hacemos a los políticos, ¿viste? Pero sé que lo preocupante, que son las menos, pero son las falsas denuncias. Ajá. Porque te vuelvo a decir, y lo sostengo ante quien quieras. Sí, sí, bueno. Un falso o una falsa denunciante bien asesorado es un problema gigantesco. Difícil de desentrañar. Para el que denuncia. Gigantesco. Ah, ¿para el que denuncia? No, para el denunciado. Para el denunciado. Sí, gigantesco. Puede ser que a la larga salga, o sea, salga en el sentido del problema, ¿no? No preso. Pero se pueden comer una perimetral, tienen que pasar por pericias, le sacan a los chicos. Es terrible, terrible, terrible. Y si encima tienen la mala suerte de que caen en alguna asesoría pericial que no tienen muchas ganas de trabajar, y la pericia sale más o menos, ¿pero por qué más o menos? Porque detectan daños preexistentes, no los que denunciaba. Claro. Y los alega como actual. Entonces, ¿ahí qué haces? Es muy complicado. Yo, cuando son denuncias de violencia de género, o sea, tenés que tener un cuidado impresionante porque, te vuelvo a repetir, suponete una causa de abuso, o suponete el caso de Marley, que salió ahora, Sí. que quiere ir por el tema del juicio por la verdad. Sí. Bueno, que en teoría... Lo mismo que Mamón hizo. Claro, no es que en teoría, no tiene pena eso, es para saber qué pasó. Sí. Bueno, después de una pila de años, Sí. ¿cómo haces para saber si, suponete que al denunciante le encontrás daño psíquico? Sí. ¿Cómo sabés que ese daño psíquico se le atribuye a la persona denunciada? ¿Es la causante de la persona denunciada? ¿O después de la persona denunciada vino otro que fue el que realmente lo originó? Claro. Entonces es un trabajo enorme. Claro. Temón, Muy complicado. Y a mí me parece bien, ojalá lo sostenga lo de Marley, que vaya por el juicio de la verdad, porque salen y dicen abuso hace cuánto, 15 años. Y anda y probalo. ¿Y vos qué ves ahí? No, yo veo que si no hacen bien las pericias y todo, termina en un problema como fue lo de Jay Mamón. Porque te vuelvo a decir, en el medio puedo tener otros abusos, que eso sí le dejó un estigma, y cuando vos vas a la pericia, no dice estigma de Mengano. O sea, vos detectás que tiene un estrés postraumático. Después, ¿a quién se lo colgás ese estrés postraumático? Y hay que ver todas las pruebas que hay. Es muy difícil. No es que pasó hace 15 días. Claro. 20 años. Pero ahí volvemos al punto. Si cuando pasó era menor... No, eso está fuera de discusión. Pero yo te hablo de cuando son falsas denuncias. A los claro. 20, porque hay cosas que no prescriben. Claro. ¿Me entendés? O que tardan muchísimo en prescribir. Sí. Te meten una denuncia de abuso o de violación donde no hay prueba. Porque ¿qué pasa? Una cosa que me digas, no, bueno, sí, me violaron. Bárbaro. Fui un médico legista del cuerpo médico forense o de policía, sí. Y acá está el certificado con todas las lesiones físicas. Genial. Y la pericia psicológica es al mes. Bárbaro. Entonces, bueno, ahí vemos si quedó algo. Pero te cae el mismo caso a los 10 años y pudo haber tenido un evento traumático en el medio. Fíjate lo que pasó con los rugbyers franceses. ¿Viste que los tuvieron que dejar en libertad? Sí. Porque efectivamente... Por el audio. Por el audio en donde la chica decía... Y aparte la chica tenía una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad en un factor de coagulación. Por eso eran las marcas. No. Se marcaba muy fácil por eso. Que eso, si no lo decían, no lo pide nadie para ver si tenía esa enfermedad. Nadie. O sea que la chica había tenido una relación aparentemente consensuada. Sí. Y los rugbyers no fueron a los Juegos Olímpicos, estuvieron presos como un mes. Y las marcas que alegaban como violencia Franceses, ¿no? eran propias de su fragilidad capilar, de una patología. Interesantísima la charla. Te vamos a volver a invitar porque me quedaron preguntas de todo tipo. Creo que es uno de los temas de hoy en esta sociedad actual. Realmente interesantísimo. Rafael Herrera Milano, psiquiatra forense y médico legista. Gracias por venir. Un gusto, Hugo, como siempre.